Hola queridos amigos, les doy una cordial bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Carolina Ortiz y estoy muy contenta de poder estar compartiendo en un nuevo video junto a ustedes. En este día vamos a hablar acerca de algo bastante importante y que muchas personas a veces tienden a preguntarse cómo nosotros podemos llegar a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Durante nuestra vida nosotros tenemos que tomar muchas decisiones. Algunas decisiones son bastante simples y bastante básicas, como por ejemplo, cada mañana nosotros tenemos que decidir qué vamos a usar ese día, cómo nos vamos a vestir. Tenemos que decidir, por ejemplo, si tenemos que tomar algún tipo de transporte para llegar a nuestro trabajo o nuestro lugar de estudio, qué tipo de transporte vamos a utilizar. Esas son decisiones que son bastante sencillas y son bastante básicas, pero de todas formas siguen siendo decisiones. Pero además de eso, nosotros tenemos algunas decisiones que son trascendentales en nuestra vida. Mientras nosotros más crecemos, más importantes se vuelven nuestras decisiones. Cuando nosotros somos pequeños, muchas veces las decisiones que nosotros tomamos a veces son bastante sencillas. Ya no requieren mucha responsabilidad, pero mientras más nosotros crecemos, mayor cantidad y más importantes son aquellas decisiones. Y como cristianos nosotros queremos obedecer la voluntad de Dios. De hecho, esa es una de las partes fundamentales que nosotros tenemos que tener bastante conciencia con respecto a todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. De hecho, cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro a las personas como un ejemplo de cómo ellos deberían orar, hay una parte en la oración que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, la voluntad de Dios en nuestra vida es algo que es muy importante. Dios siempre ha tenido la posibilidad y la capacidad de elegir, y Él siempre la ha ejercido. Dios tomó la decisión de crear el universo, de crear la tierra. También decidió poner a Adán y a Eva en este mundo, y también escogió a Abraham y a toda su descendencia para que fuesen su pueblo especial. Además de todo lo anteriormente señalado, también tomó la decisión de venir a este mundo para salvar a cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y también, obviamente, tomó la decisión de pasar todo lo que fue su pasión, su muerte, para luego resucitar. Ahora, hay algo bastante importante que Dios nos concedió a cada ser humano desde el principio, desde el cielo. Cada ángel tuvo la decisión de tener su libre albedrío. ¿Qué significa esto? Tener la libertad de poder escoger y poder decidir. Cada ser humano tiene la libertad de seguir o no seguir a Dios, y Dios siempre ha respetado la decisión personal de cada persona. Es por esa razón que Dios nunca va a obligar a una persona a que lo tenga que seguir, sino que cada uno de nosotros toma esa decisión personal. Y de hecho, libre albedrío es una de las tantas definiciones que aparece en la Real Academia Española como significado de la palabra voluntad. Nosotros como seres humanos siempre tenemos algún objetivo o alguna meta, siempre nosotros tenemos sueños. Algunos objetivos, claro, son a largo y a corto plazo, pero nosotros siempre estamos creando algún tipo de meta que nosotros queremos alcanzar para algún futuro. Pero muchas veces nosotros como seres humanos, los objetivos que nosotros queremos alcanzar a veces son con una tendencia egoísta para satisfacernos a nosotros mismos. Y de hecho, como dice Pablo en Romanos 7, versículo 15 al 20, él dice lo siguiente: no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Entonces, como nosotros, como seres humanos, siempre estamos inclinados hacia el mal. Una característica que, como dije antes, Dios no tiene. Es por esa razón que muchas veces nosotros, cuando queremos alcanzar algún objetivo en específico para más adelante, a veces nosotros siempre nos ponemos a nosotros. El yo está primero. Me conviene, me agrada o no me agrada. Y de esa forma nosotros podemos ir tomando algunas decisiones. La tercera definición que nosotros encontramos con la palabra voluntad es la siguiente: propósito firme, determinación o un plan. Y en este tercer punto Dios también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Dios creó un plan de salvación antes de la creación del mundo. Y ahí nosotros nos podemos ver cuán grande es el amor de Dios. Porque Él sabía perfectamente lo que iba a suceder. Él sabía que Adán y Eva iban a caer, iban a ceder a la tentación. Pero de todas formas, Él tomó la decisión de
de todas formas, aunque íbamos a hacer lo que íbamos a realizar, Él nos creó de todas formas por amor. Además del plan de salvación, Cristo vino en el momento preciso de este plan, y esa también es una de las características que tiene Dios. Muchas veces nosotros cuando oramos queremos que Dios nos responda de inmediato. Queremos que, generalmente deseamos cuando nosotros solicitamos algo a Dios, que la respuesta sea un sí. Pero las respuestas de Dios para con las oraciones son 3: sí, no o espera. Por eso Dios siempre responde en el momento preciso, nunca antes, nunca después, siempre justo. Y tal como nosotros lo podemos ver en ese sentido, Jesús vino a la tierra en el momento preciso, no vino antes, no vino después, sino en el tiempo y la hora que ya habían sido determinadas. Y también hablando acerca de horas que ya están determinadas, Dios también conoce el día y la hora en que Cristo va a volver. Y esto es bastante importante porque muchas veces hay personas que intentan sacar cálculos en específico para saber qué día Jesús va a volver. O como se estuvo bastante de moda hace unos años atrás, sobre todo en algunos años específicos como por ejemplo el 2000, el 2006, el 2012, donde había muchas personas que decían no, en esta fecha el mundo se va a acabar. Pero como hemos visto, todavía el mundo sigue girando. Solamente Dios sabe el día y la hora en que Cristo va a volver. Nadie más lo sabe, ningún ángel, ninguna persona, aunque saquen cálculos en específico, eso nadie lo sabe. Y también como nosotros podemos ver en la Biblia, muchas veces podemos ver que Dios ha revelado algunas situaciones que van a ocurrir en algún momento y que ocurrieron en algún momento históricamente a través de profecías. Dios ocupó a algunas personas que sirvieron como profetas para señalar lo que iba a ocurrir en algún futuro con alguna persona en específico o con el pueblo de Israel también en su generalidad. Y como había sido una señal que fue dada por Dios, su cumplimiento también fue específico. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y por nosotros podemos a veces tomar decisiones? Muchas veces cuando nosotros queremos tomar alguna decisión que es trascendental para nuestra vida, por ejemplo, cuando uno ya comienza a ser más grande, tiene que decidir qué carrera va a estudiar. Cuando ya se hace un poco mayor, tiene que tomar la decisión de si quiere formar una familia, con quién se quiere casar, si van a tener hijos o no, etc. Siempre nosotros tenemos que estar tomando decisiones, como dije al algún principio, y generalmente cuando nosotros queremos tomar decisiones por nosotros mismos sin consultar a otra persona, generalmente cometemos errores, porque solamente nosotros queremos tener el resultado que nosotros esperamos. Y estamos a veces tan cegados por tener ese resultado que no importa que la gente a veces nos diga, no es necesario que sea alguna persona de la iglesia. Muchas veces nosotros tenemos algunos amigos que nos dicen, no hagas eso porque te va a ir mal. Pero como nosotros estamos tan cegados por encontrar y tener ese objetivo, generalmente lo hacemos igual. Y muchas veces terminamos equivocándonos y teniendo malos resultados. Es por eso que si nosotros tomamos en consideración importante el consejo que nos puede dar algún amigo, por ejemplo, cuánto más nosotros tenemos que tomar en consideración los consejos que nos da Dios para cada decisión que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. Dios quiere ser el amigo personal de cada persona. Él desea que nosotros le conozcamos profundamente. Y no tan solo Él quiere ser nuestro amigo, sino que lo más importante es que Él quiere que nosotros lo reconozcamos como nuestro Salvador personal, que le amemos y que también obedezcamos todos sus mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los puntos que nosotros tenemos que tener para saber cuál es la voluntad de Dios? Ya hablamos acerca de qué significa principalmente la voluntad de Dios, hablamos por qué es importante obedecer la voluntad de Dios, pero ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas? El primer punto que nosotros tenemos es la Biblia, el libro inspirado por Dios. Hay muchas personas que en la actualidad dicen, no leo la Biblia simplemente porque es un libro que ya está pasado de moda, fue escrito para todas las personas que ya estuvieron en el pasado, no representa lo que somos nosotros en realidad, pero
Sinceramente, la Biblia es uno de aquellos libros que nosotros podemos leer una y otra vez y siempre vamos a estar teniendo enseñanzas nuevas, porque es una palabra viva. En cada momento que nosotros estemos pasando podemos leer un versículo en algún momento en que nosotros estemos felices o el mismo versículo cuando nosotros estamos tristes, y aún así nosotros podemos aprender y tener enseñanzas nuevas para nosotros. Ser cristiano no es una inmunidad que nosotros tenemos para no sentir dolor. Lo sentimos durante toda nuestra vida. Pero los eventos de la vida muchas veces nos ayudan a poder afirmarnos muchas veces de Dios. Ahora, tenemos que tener en claro que el plan de Dios no era que nosotros sufriéramos, no era que nosotros muriésemos. De hecho, por eso mismo también nos cuesta tanto aceptar la muerte de una persona, porque nosotros no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir eternamente. Así que amigo, si tú estás sufriendo algún problema, si tú estás sufriendo dolor, no culpes a Dios, sino que aférrate a Él, porque Él es la única persona que te puede dar una solución real a tu problema. Créeme, te lo digo por experiencia propia. Los dolores con Dios son mucho más pasajeros. Duele mucho, por ejemplo, perder a un ser querido, eso no lo puedo negar. Pero con la ayuda de Dios, ese dolor se hace mucho más llevadero. Otra de las herramientas que Dios ocupa son los eventos de nuestra vida. Hay muchas situaciones por las cuales nosotros tenemos que pasar que a veces no son muy agradables, a veces no son felices. Y esa es una de las cosas que también está escrita en la Biblia. Hay muchas personas que piensan que desde ya comienzan su vida de cristianos, los problemas se van a acabar, no van a sufrir, no van a llorar, pero desafortunadamente estamos dentro de un mundo que está lleno de pecado y Jesús jamás nos prometió que íbamos a dejar de tener problemas si lo seguimos. De hecho, van a seguir existiendo problemas, van a existir y van a continuar existiendo dolor, vamos a llorar. Ser cristiano no es una inmunidad que nosotros tenemos para no sentir dolor. Lo sentimos durante toda nuestra vida. Pero los eventos de la vida muchas veces nos ayudan a poder afirmarnos muchas veces de Dios. Ahora, tenemos que tener en claro que el plan de Dios no era que nosotros sufriéramos, no era que nosotros muriésemos. De hecho, por eso mismo también nos cuesta tanto aceptar la muerte de una persona, porque nosotros no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir eternamente. Así que amigo, si tú estás sufriendo algún problema, si tú estás sufriendo dolor, no culpes a Dios, sino que aférrate a Él, porque Él es la única persona que te puede dar una solución real a tu problema. Créeme, te lo digo por experiencia propia. Los dolores con Dios son mucho más pasajeros. Duele mucho, por ejemplo, perder a un ser querido, eso no lo puedo negar. Pero con la ayuda de Dios, ese dolor se hace mucho más llevadero. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo los eventos de la vida también funcionaron para que el plan de Dios continuase. Un claro ejemplo lo tenemos, como hablábamos la semana pasada, de José. José fue llevado cautivo a Egipto y después él se convirtió en el gobernador. Ese era el plan de Dios. Ya claro que José en ese momento no entendía específicamente lo que estaba sucediendo. La Biblia dice, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Muchas veces nosotros pasamos por dificultades y dolor y no entendemos por qué tenemos que pasar por eso. Pero después que pasa el tiempo, nosotros podemos mirar hacia atrás y muchas veces nosotros vamos a entender por qué pasó lo que pasó en ese momento. Así que amigos, si estás pasando por un momento difícil, no te desanimes, continúa esta carrera de la fe, porque con Dios tú estás en el equipo vencedor. Otra herramienta que nosotros tenemos es el consejo cristiano. ¿A qué se refiere con esto? Muchas veces, y como decía antes, nosotros tenemos un objetivo, una idea o un plan. Y muchas veces, como nosotros queremos hacerlo y queremos cumplirlo, nos cegamos y queremos hacerlo de una u otra forma. ¿Qué es el consejo cristiano? El consejo cristiano es poder acercarse a una persona que nosotros reconozcamos que espiritualmente está mucho más fuerte. A veces nosotros por situaciones nos debilitamos y necesitamos a una persona que nos pueda afirmar y nos pueda sostener en ese momento.
Cuando nosotros queremos tomar alguna decisión, podemos acercarnos a alguna persona que para nosotros sea de autoridad, por ejemplo, un papá, una mamá o un amigo. Generalmente, cuando nosotros acudimos a otra persona y vemos la perspectiva desde otro punto de vista, a veces se nos puede aclarar un poquito mejor nuestra idea y nuestro plan. El último punto que nosotros tenemos para conocer la voluntad de Dios es la reflexión personal. Después de que ya hayamos realizado todos los puntos anteriormente mencionados, nosotros tenemos que finalmente tomar la decisión después de mucha oración y mucha reflexión personal. Por eso siempre es importante que nosotros no confiemos en nuestro juicio propio. Siempre que nosotros tengamos algún objetivo o algún plan para el futuro, siempre es importante dejar ese plan a los pies de Dios, porque Él siempre, como Padre amoroso, tal como dije antes, va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Es posible que de una u otra forma nosotros cometamos algún tipo de error, ¿ya? Porque somos seres imperfectos y muchas veces nos equivocamos y es totalmente válido. Pero lo importante es que cuando nosotros cometamos algún error, podamos pedir perdón a Dios, volver al principio y volver a intentar. Pero siempre teniendo en consideración que la decisión que toma Dios siempre va a ser para nuestro bien. Recuerden, Dios siempre tiene 3 respuestas: sí, no o espera. Cualquier decisión que Dios nos dé siempre va a ser por el bien de nosotros. Así que nos vemos en otra oportunidad. Que Dios los bendiga y que tengan un muy buen día.